El calcio, fuera del tejido óseo, cumple ciertas funciones, como participar en el proceso de coagulación y en el de contracción muscular. En ese sentido, si esas concentraciones de calcio en la sangre se elevan muy por encima de lo normal o muy abajo de lo normal, de los parámetros normales, esto se va a traducir en algunos trastornos en aquellos tejidos u órganos donde cumple funciones el calcio. Eso es lo que vamos a revisar en la clase del día de hoy en Sistema Endocrino. Les saluda el Dr. Moya y vamos a comenzar con esta nueva clase de histología. Vamos a hablar de la glándula tiroides. Esta es una glándula endocrina, una de las principales glándulas endocrinas que se encuentra por debajo de la laringe, en un nivel anterior a la unión entre los cartílagos cricoides y tiroides. Está formado por dos lóbulos y un istmo, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. En algunas personas se puede presentar un tercer lóbulo, un lóbulo piramidal, en la parte izquierda del istmo. Tiene su cápsula, esta glándula, y en su interior el parénquima está representado por la unidad estructural y funcional de esta glándula, que es el folículo tiroideo. Los folículos tiroideos son compartimientos que están revestidos por dos tipos de células, las foliculares y las parafoliculares. Estos compartimientos tienen contenido. Se los puede observar de un formato al corte, un formato poligonal, rectangular, cuadrado. Se los ve así. El contenido se tiñe con colorantes ácidos, con la eosina, y sale de esta coloración rosa o rojiza. En el interior, entre estos folículos tiroideos, encontramos el tejido conectivo, con vasos sanguíneos, a donde expulsa el producto esta glándula y de donde absorbe material para poder fabricar sus hormonas. El interior de cada uno de estos folículos tiene un complejo glucoproteico como coloide, constituido por la tiroglobulina. Tiroglobulina es un complejo glucoproteico que forma parte de este coloide. Esta tiroglobulina se ha comenzado a formar en el retículo endoplasmático rugoso de las células foliculares. Del rugoso, las vesículas han pasado al complejo de Golgi y acá se produce un proceso de glucosilación y de ahí salen a través de la membrana plasmática hacia el interior de cada folículo, formando parte de este coloide. Las células están acá en la periferia. Estas células tienen una forma que va entre plana a cilíndrico baja. Estamos hablando de las células foliculares que están en contacto con este coloide. Pero también existen otras células en un plano más externo. Esas son las células parafoliculares, que serían estas. Las parafoliculares no están en contacto con el coloide, solamente las foliculares. Acá vamos a hacer otro revestimiento epitelial.
La forma más frecuente es la forma cúbica y el epitelio es cúbico simple. Acá están las células foliculares y en un plano más externo las parafoliculares que pueden estar por acá o por acá. Son las dos variedades de células. Estas foliculares son las que producen ese coloide en su retículo rugoso, en su complejo de Golgi, esa tiroglobulina que forma parte de la composición de este coloide. Y a partir de este complejo glucoproteico se va a formar la T3 y la T4, pero para eso es necesario de otra hormona que es la TSH y también del ioduro. Eso es necesario. Eso es materia prima para la formación de las hormonas. El yodo, que se va a absorber como ioduro, y la TSH. La TSH encuentra receptores en estas células. Cada vez que se necesite de las hormonas, estoy hablando de la T3 y la T4, la parte distal de la hipófisis produce la TSH. La TSH viaja hasta la tiroides, encuentra receptores en estas células foliculares y estas foliculares lo que van a hacer es absorber ese coloide, absorben a la tiroglobulina y una vez en su interior con sus endosomas lo que va a hacer es separar, dividir de la tiroglobulina la T3 y la T4. Pero esa tiroglobulina debe estar iodada. Es importante el estímulo de esta hormona, TSH. Y se producen esas hormonas. La tiroglobulina debe ser iodada. Y el yodo viene por medio de la sangre. Se absorbe como yoduro. Y es como yoduro como ingresa dentro del folículo tiroideo. Les decía que el contenido se almacena dentro de cada folículo. Esa es una variedad de glándula endocrina, las que almacenan fuera de las células, porque el coloide está fuera de las células, dentro del folículo. Y hay otras glándulas endocrinas, como el páncreas endocrino, que almacena su producto dentro de cada célula. Esas son las glándulas de tipo cordón o cúmulo, y estas que almacenan fuera son las glándulas de tipo folicular. Ahora, ¿cuál va a ser el efecto de estas hormonas? Vamos a ver las funciones generales que tienen estas hormonas. T3, T4. Se refiere a triiodotironina, porque necesita también del yodo, y esta tetra 4 yodotironina. Lo que hacen es facilitar la transcripción genética. Transcripción genética de diferentes proteínas. ¿Qué significa esto? Que va a ayudar a la formación de diversas proteínas que existen, que está facilitando la codificación genética, ¿no? La información genética de la estructura de una proteína, para facilitar su formación. Lo que va a llevar a aumentar el metabolismo celular. Aumenta el metabolismo celular y aumenta el crecimiento. Aumenta la tasa de crecimiento, influye en el crecimiento. Disminuye o baja
la concentración de colesterol, triglicéridos, fosfolípidos. Estas fuentes de almacenamiento de grasas van a disminuir porque van a ser liberadas. Ahora va a aumentar la concentración de ácidos grasos libres. Otra función, facilita la actividad de glándulas, de otras glándulas, ¿no? De glándulas endocrinas, y también facilita los procesos mentales. Esas son las funciones que tienen estas hormonas tiroideas. Trabaja sobre el metabolismo de las proteínas, ¿no? Facilitando su formación. Va a aumentar el metabolismo en general de las células, por lo cual influye en el crecimiento, en el desarrollo, aumenta la tasa de crecimiento de los jóvenes. También lo que hace es aumentar el metabolismo de los carbohidratos. Acá no está, sí, aumenta el metabolismo de los carbohidratos. Hidratos de carbono. Metabolismo del azúcar, ¿no? De carbohidratos. Influye también sobre el metabolismo de los lípidos, ¿no? Lípidos, proteínas, carbohidratos. En los lípidos lo que hace es sacar las reservas de almacenamiento de grasas como alimentos almacenados, los libera para poder generar energía. Mejora las facultades mentales, la actividad de otras glándulas endócrinas. Y así como hemos visto algunas glándulas en cuanto a su variación en concentración en la hipófisis, igual podemos ver acá. Puede haber una variante en la concentración de estas hormonas tiroideas, elevado o disminuido. Si aumenta la concentración de estas hormonas, llamamos como hipertiroidismo. Si existe una baja concentración de estas hormonas, llamamos como hipotiroidismo. En base a lo que tenemos acá, anotamos lo más relevante. Hipertiroidismo, aumento de la frecuencia cardíaca. Aumento de la respiración. Disminución de peso. Mejora la actividad muscular. Y un signo característico es la exoftalmia. Esas son las características del hipertiroidismo. Va a aumentar el metabolismo, ¿no? Aumenta mucho más el metabolismo. Va a influir más en el crecimiento. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la respiración. Y si acá hemos visto el hecho de que las fuentes de almacenamiento de grasa son liberadas, entonces la persona tiende a disminuir de peso, a enflaquecer. Mejora la actividad muscular, mejoran las facultades mentales y los ojos
frecuentemente son sobresalientes, a lo que llamamos como exoftalmia. Ahora vamos al hipotiroidismo, cuando la concentración de estas hormonas desciende, está baja. ¿Qué puede pasar? Disminución de la frecuencia cardíaca. Ahora hay tendencia a la obesidad. Tendencia a la obesidad. Sedentarismo. Y el signo característico es el mixedema, que se refiere a unos edemas, unos cúmulos de líquido intersticial debajo de los ojos. Y hay un hipotiroidismo extremo en el recién nacido, en el feto, cretinismo. Y esto es en el feto y en el recién nacido. El cretinismo sería como un retardo mental. Esas son las diferentes variaciones que puede haber o trastornos que puede haber por aumento o disminución de estas hormonas. Incluso acá puede haber impotencia en el hipertiroidismo. Nos falta una célula más para revisarla, que es la parafolicular. Y un punto más que cabe destacar en la descripción de esta tiroides en cuanto a las células foliculares. Como la materia prima es el yodo, la ausencia del yodo puede llevar a un aumento en el tamaño, a la hipertrofia de esta glándula tiroides, lo que llamamos como bocio. Ahora sí hablamos de las células parafoliculares, estas células. Producto hormonal, la calcitonina o la tirocalcitonina. Tirocalcitonina. Esta ya es otra hormona. Tiene que ver con el calcio. Y para esto, para hablar de la tirocalcitonina, vamos a describir un poco de las glándulas paratiroideas, ya que estas producen una hormona que trabaja junto con la tirocalcitonina para equilibrar o regular las concentraciones de calcio en la sangre. Las glándulas paratiroideas, que son 4, se encuentran en la parte posterior de la tiroides. La paratiroides. En el parénquima también tiene su cápsula. En el parénquima de esta glándula paratiroidea encontramos dos tipos de células, unas de gran tamaño, que son las oxífilas, que no tienen una función secretora, son más grandes y en menor número. Y entre ellas unas células más pequeñas y más numerosas, que son las células principales. Y estas células principales son las que tienen función e importancia secretora. Esta sería grande, la oxífila. Y esta pequeña, la principal. Y su producto es la PTH u hormona paratiroidea. Ahora sí vamos a explicar las dos hormonas y la concentración de calcio en la sangre y sus variantes. Dejamos a un lado a las células foliculares y vamos a borrar. Todo esto. Dejamos el dibujo de la tiroides.
Las células parafoliculares son un tipo de células DANES. Las células DANES, que significa Sistema Neuroendocrino Difuso, son una variedad de glándula endocrina, pero de tipo unicelular. Está dentro de esta categoría. Es una glándula endocrina unicelular dentro de una multicelular, que es la tiroides. Tiene que ver con el calcio, la función de esta hormona y de esta hormona. Nos vamos a hacer aquí un gráfico, un esquema de la concentración de calcio en la sangre. Normal aproximadamente es de 8.8 hasta 10.5 miligramos de calcio por 100 mililitros de sangre. Concentración normal de calcio que está fuera del hueso. Por un lado tendremos el tejido óseo y por otro lado tendremos la sangre. Y que esta concentración de calcio puede variar, puede ir de uno al otro tejido. ¿Cómo influyen estas hormonas regulando esa concentración? Vamos a ver la función específica de cada una de estas hormonas. Tirocalcitonina. Vamos a ver célula blanco. Célula diana o célula blanco. ¿Cuál es su célula diana? Osteoclasto. En una célula del hueso actúa. Es decir, que el osteoclasto encuentra receptores, ¿no?, para esa hormona en su superficie. ¿Y cuál va a ser el efecto? Inducir a la apoptosis. Y el osteoclasto muere. Está estimulando a que los osteoclastos dejen de funcionar y se produzca la muerte celular. Apoptosis. Resultado de esto: tirocalcitonina, función: inhibir reabsorción ósea. Esa es la función que tiene la tirocalcitonina. Actúa sobre los osteoclastos, los induce a que mueran. De esa manera no cumplen su función. Y su función es reabsorber hueso. Entonces detiene el proceso de reabsorción ósea. PTH. Algo similar vamos a hacer. Célula diana. Tiene que ser otra célula ósea. El osteoblasto. Ahora es osteoblasto, no es más osteoclasto. Efecto sobre el osteoblasto: activa al osteoblasto. ¿Y el osteoblasto qué es lo que va a hacer? El osteoblasto va a tener la función de la morfogénesis de osteoclastos. Quiere decir que esta hormona, la PTH, está ayudando, está favoreciendo la formación de nuevos osteoclastos, y esta que más bien disminuya, que se detenga su función. De otra forma explicada: inhiben la reabsorción ósea, estimulan la reabsorción ósea. La PTH. Esas son las funciones de estas dos hormonas. Tienen que ver con el tejido óseo. Pero no se secretan todo el tiempo. Se secretarán cuando sea necesario.
Volvemos acá a nuestro gráfico de la concentración de calcio en la sangre. Esta concentración de calcio puede elevarse o puede disminuir. Cuando se eleva, llamamos hipercalcemia. Cuando disminuye, hipocalcemia. ¿Qué problemas puede tener una hipercalcemia? A ver, analizamos las funciones del calcio. Hipercalcemia. El calcio está elevado en la sangre. ¿Qué es lo que podría pasar? Ese calcio liberado podrá depositarse en algunos tejidos y se va a ir formando, se puede formar algunos cálculos, como en los riñones se formarán los cálculos renales. Y ese calcio está aumentado debido a ¿qué? A que se está extrayendo mucho calcio del hueso y ese hueso está quedando debilitado. El hueso está perdiendo su masa ósea, sus sales minerales. Eso es lo que puede pasar en una hipercalcemia. Esto estamos hablando en la sangre, no en el hueso. ¿Y qué pasa si disminuye la concentración de calcio ahora? Hipocalcemia. Periodos de coagulación más prolongados, demora mucho más el proceso de formación del trombo plaquetario, ya que el calcio favorece la formación de este trombo plaquetario, porque activa algunos factores de coagulación. ¿Qué pasa con el tejido muscular, donde también es necesario el calcio? Ahora lo que va a acontecer será calambres, temblores, espasmos musculares, debilidad muscular. De alguna manera nuestro organismo debe solucionar estos fenómenos de hiper o de hipocalcemia. ¿Cuáles serán? Se puede tener una relación. Un fenómeno de hipercalcemia podría ser solucionado por ¿cuál de estas hormonas? Veremos primero el ejemplo con la PTH. La concentración de calcio está elevada. Yo lo que necesito es bajarla a la concentración regular. El ejemplo primero es con la PTH. Si liberamos PTH, la PTH activa al osteoblasto, el osteoblasto al osteoclasto. Y el osteoclasto hace lo que sabe hacer, reabsorber hueso. Estimula la reabsorción ósea. Va a extraer más calcio del hueso. Y esa concentración elevada se tendría que elevar mucho más. Entonces, eso está mal. No se secreta la PTH. Vamos a otro ejemplo con la tirocalcitonina. Lo que queremos es regular esa concentración, bajar. Concentración elevada. Se libera la tirocalcitonina. La tirocalcitonina va al osteoclasto. Inactiva al osteoclasto. No va a haber más cómo liberar más calcio del hueso. Y ese calcio que estaba elevado no va a elevarse más y se va a empezar a consumir en las diferentes funciones que se tienen y se va a nivelar la concentración de calcio. Entonces, en una hipercalcemia, ¿cuál de las dos hormonas se va a liberar? ¿PTH o tirocalcitonina? Tirocalcitonina. Y una hipocalcemia nos queda la PTH. Claro, la concentración está baja. ¿Cómo podemos elevarla? ¿De dónde vamos a sacar calcio? Del hueso. ¿Y quién saca el calcio del hueso? El osteoclasto. ¿Por orden de quién? Del osteoblasto. ¿Por orden de quién más antes? De la PTH. Estas dos hormonas entonces lo que tienen que hacer es regular. Esta disminuye y esta aumenta. De esa manera se equilibra y se regula la concentración de calcio en la sangre. Y podemos jugar con una variante más, como es la PTH.
Y vamos a hablar de lo mismo, solo que de otra forma. La hormona paratiroidea también podría aumentar o disminuir en concentración en la sangre. Aquí lo hacemos. PTH. Aumento, disminución. Aumento. Tiene que ser algo con hiper. Hiper, para, tiroidismo. Disminución. Hipo, para, tiroidismo. Y con todo lo que ya hemos avanzado, hemos visto el día de hoy, en la clase de hoy, ya podemos interpretar. Hiperparatiroidismo, aumento de la concentración de la PTH. Sabemos qué es lo que hace la PTH. La PTH ayuda a liberar calcio de los huesos. ¿Qué pasará entonces en un hiperparatiroidismo? Se está extrayendo demasiado hueso, demasiado calcio de los huesos. Y ese hueso está quedando con su masa ósea, hablando de sales minerales, disminuida. Y lo que les he comentado, la tendencia a depositarse el calcio y formar cálculos. Si hablamos de un hiperparatiroidismo, estamos hablando de una hipercalcemia. Similar, pero el concepto es hiperparatiroidismo. Hipoparatiroidismo, poca actividad de la PTH, menor cantidad de la PTH. Entonces se está extrayendo menos calcio del que se necesita. Problemas en la coagulación sanguínea, problemas en la contracción muscular, debilidad muscular, calambres, fatiga muscular, espasmos musculares, periodos de coagulación prolongados. Es como si estuviésemos hablando de este caso. Esto puede acontecer. Esto es una variación de la PTH. Y para las variaciones de la tirocalcitonina solamente es al contrario. Eso en cuanto a la tiroides y a la glándula paratiroides. Han visto que es bastante histofisiología. De ahí el parecido, bastante parecido entre la histología y la fisiología, ¿no es así? Muy bien, la próxima sesión ya vamos a avanzar las glándulas suprarrenales y la glándula pineal, ya casi terminando el capítulo del sistema endocrino. Me despido de ustedes, hasta otra oportunidad.